Daniela Rodríguez siempre tuvo un espíritu independiente, algo que a menudo chocaba con el deseo de control de su padre, Donald Rodríguez. Como empresario exitoso, Donald estaba acostumbrado a dictar los términos en sus negocios y esperaba ejercer el mismo nivel de control sobre la vida personal de su hija. Veía su influencia como una extensión natural de su papel de padre, pero para Daniela, era una intrusión no deseada en su autonomía personal. Mientras Donald se esforzaba por dar forma a todos los aspectos de la vida de su hija, Daniela luchaba por mantener su independencia y forjar su propio camino. Desde muy joven, Daniela demostraba una fuerza de voluntad y determinación notables. La pérdida de su madre cuando tenía solo 7 años tuvo un profundo impacto, dejándola bajo el cuidado exclusivo de su padre. Donald Rodríguez, en su intento de compensar la ausencia materna, proporcionó una educación llena de comodidad y lujo. Se aseguró de que Daniela recibiera lo mejor de todo, cuidadoras atentas, tutores privados y una formación educativa de élite. Su graduación de una de las universidades más prestigiosas del país fue un testimonio del éxito de este enfoque. Sin embargo, a pesar de agradecer las oportunidades que su padre le brindó, Daniela anhelaba más que una vida de privilegios. Quería tomar decisiones por sí misma, vivir experiencias genuinas y liberarse del control abrumador de su padre sobre su vida. Daniela sabía que enfrentaría muchos desafíos para lograr la independencia que tanto deseaba, pero estaba decidida a demostrar que podía tener éxito por mérito propio, lejos de la sombra del imperio de su padre. Con el tiempo, Daniela obtuvo su título en economía. Parecería que Donald Rodríguez se calmaría y se sentiría seguro de que su hija tendría una gran vida, pero en realidad, lo más difícil apenas comenzaba. Al darse cuenta de que no se estaba haciendo más joven, el empresario comenzó a pensar en casar a su hija con alguien en quien pudiera confiar eventualmente sus negocios. El propósito de la mujer es cuidar del hogar y los hijos. Es labor del hombre cuidar de los negocios, decía el señor Rodríguez, ignorando el hecho de que su hija tenía un título en economía. Daniela conocía muy bien el temperamento difícil de su padre y, por lo tanto, hacía lo posible por evitar discutir con él. La revelación de Donald Rodríguez de que había encontrado un socio adecuado para su hija Daniela causó un gran impacto en la joven. Su sorpresa no tenía límites y de inmediato rechazó la idea. Pero, papá, esta es mi vida, ¿estás escuchando? No puedo simplemente hacer lo que quieres todo el tiempo. Tal vez hayas olvidado, pero ya soy adulta y definitivamente tengo el derecho de decidir con quién me caso, protestó Daniela, su voz llena de indignación y frustración. Estaba decidida a mantener el control sobre sus elecciones personales, rechazando la intervención autoritaria de su padre en una decisión tan íntima y crucial como el matrimonio. Sin embargo, Donald Rodríguez quedó profundamente herido por la respuesta de su hija. Para él, la elección de un compañero para Daniela no era solo una cuestión de preferencia personal, sino una estrategia cuidadosamente planeada para el futuro y la continuidad de su linaje y legado. No he planteado este asunto a la ligera. Brandon joven sería un gran compañero para ti. Sus padres son personas ricas, con un patrimonio de 7 dígitos, y tienen conexiones incluso en el Congreso, argumentó el señor Rodríguez, mostrando su irritación por el rechazo de su hija. Veía la unión como una alianza estratégica que beneficiaría no solo a la familia Rodríguez, sino también a Daniela misma, en su perspectiva. Aún así, Daniela no estaba convencida. Ella creía firmemente en el amor y la elección personal, valores que, para ella, superaban cualquier consideración financiera o de estatus. La tensión entre padre e hija creció, evidenciando una clara desacuerdo en sus valores y expectativas para el futuro. La revelación de Donald Rodríguez sobre Brandon joven y el matrimonio arreglado dejó a Daniela no solo sorprendida, sino también en un dilema moral. Conocía a Brandon desde hacía muchos años, pero su opinión sobre él era neutral, no encontraba en él características particularmente admirables ni reprobables. Brandon, criado en un entorno de riqueza y privilegios como el suyo, nunca había experimentado la necesidad de trabajar duro o comprender el verdadero valor del dinero. Vivía una vida de excesos, sostenida por la fortuna de su familia, sin ninguna preocupación real. Daniela, a pesar de compartir un trasfondo similar de riqueza, se sentía incapaz de juzgarlo por eso. Sin embargo, sabía que esta similitud era precisamente lo que su padre, Donald Rodríguez, estaba utilizando para justificar y presionar la unión, considerándola una fusión ventajosa de dos imperios financieros. El señor Rodríguez, centrado en sus objetivos, parecía indiferente a los deseos y sentimientos de Daniela. Para él, la unión entre Daniela y Brandon era más que un matrimonio,
era una oportunidad para consolidar riquezas e influencias. Con esta visión en mente, habló con los padres de Brandon y aseguró su apoyo para el compromiso. Ahora, el siguiente paso era unir a los jóvenes y anunciar públicamente el compromiso, con la esperanza de convertir la unión en un hecho consumado. Donald Rodríguez estaba convencido de que actuaba en el mejor interés de su hija, creyendo que ella eventualmente vería la sabiduría de su decisión y le agradecería en el futuro. Para él, era una cuestión de lógica y estrategia, no de sentimientos o afinidad personal. Daniela, sin embargo, se veía atrapada en una situación donde sus elecciones personales estaban siendo ignoradas a favor de la visión empresarial de su padre, un conflicto que amenazaba su autonomía y felicidad personal. El meticuloso plan de Donald Rodríguez para la cena en el restaurante era parte de una estrategia más amplia para unir a Daniela con Brandon. Había elegido cuidadosamente el lugar y los invitados, pensando en cada detalle para crear un ambiente perfecto y propicio para el anuncio del compromiso. Convencido de que podría persuadir a Daniela para que aceptara la unión con Brandon, Donald no consideraba la posibilidad de resistencia o rechazo por parte de ella. Para hacer que el evento fuera más casual y sin pretensiones, y así despistar cualquier sospecha de su hija, invitó a amigos y colegas de negocios, creando el escenario ideal para una reunión social normal. Donald confiaba en su habilidad para manipular las situaciones a su favor, creyendo que su experiencia y astucia en los negocios se traducirían fácilmente en éxito en la vida personal. Daniela, por otro lado, estaba completamente ajena a las intenciones de su padre. Veía la cena solo como otro evento social relacionado con los negocios de su padre, una práctica común en la vida de la familia Rodríguez. Estaba acostumbrada a estos encuentros, donde la principal motivación siempre era fortalecer las conexiones comerciales de su padre. Sin embargo, cuando vio a Brandon entre los invitados, comenzó a sentir una sensación de incomodidad y sospecha. Mientras Donald se destacaba como un anfitrión excepcional, mostrando su carisma habitual y asegurándose de que todos los invitados se divirtieran, Daniela no podía evitar la creciente sensación de que algo se estaba orquestando sin su conocimiento. La atmósfera de la cena era alegre y relajada, con los invitados elogiando a Donald por la excelente organización y hospitalidad. Pero para Daniela, la presencia de Brandon y la actitud excesivamente animada de su padre comenzaron a parecer más que simples coincidencias, planteando preguntas sobre las verdaderas intenciones detrás de ese encuentro. La tensión en la cena alcanzó su punto máximo cuando el señor Rodríguez se levantó y pidió atención. Intercambiando miradas significativas con Alfredo, el padre de Brandon, Donald Rodríguez inició un discurso meticulosamente planeado. Comenzó agradeciendo a Alfredo y Penélope por la educación y la formación ejemplar de Brandon. Luego elogió a Brandon por su dedicación a los negocios familiares y por los valores que representaba. Sin embargo, cuando Donald comenzó a hablar sobre las cualidades excepcionales de su hija Daniela, la joven de inmediato percibió la intención detrás de las palabras de su padre. Estaba a punto de anunciar un compromiso al que ella no había dado su consentimiento. Atrapada por el pánico y la indignación, Daniela pensó, no estoy lista, no así. Se enfrentó a la realidad de que su padre estaba tomando una decisión crucial sobre su vida sin su permiso. Daniela siempre se vio como una mujer independiente, que valoraba su libertad y creía en el derecho de tomar sus propias decisiones. La idea de que su padre estaba arreglando su matrimonio sin su consentimiento era totalmente inaceptable para ella. Sin esperar a que su padre terminara su discurso, impulsada por una mezcla de sorpresa y determinación, Daniela se levantó rápidamente y corrió hacia la salida del restaurante. Su partida repentina dejó a los invitados sorprendidos y confundidos, y un murmullo de especulación y sorpresa se extendió por la sala. El gesto de Daniela no solo interrumpió el discurso de su padre, sino que también envió un mensaje claro: ella no aceptaría ser manipulada o controlada, incluso por su propio padre. Este acto de rebeldía marcó un momento decisivo en la vida de Daniela, un punto de quiebre donde reclamó su independencia y rechazó la imposición de la voluntad de su padre en su vida personal. La interrupción abrupta de Daniela durante el discurso de su padre en el restaurante dejó profundamente furioso a Donald Rodríguez. En medio de su discurso, se detuvo, observando a su hija alejarse, y su enojo era evidente. Lo que debería haber sido una cena alegre y festiva se convirtió en una atmósfera sombría y incómoda. Los invitados, que inicialmente estaban entusiasmados con la perspectiva de un anuncio importante, se dieron cuenta de que el propósito de la reunión había sido frustrado por la reacción de Daniela. Sintiéndose desrespetado y herido por la desobediencia de su hija, Donald Rodríguez pagó rápidamente la comida y fue uno de los primeros en abandonar el restaurante.
Estaba ansioso por regresar a casa y tener una conversación seria con Daniela, esperando aclarar la situación y reafirmar su autoridad. Para su sorpresa, al llegar a casa, Donald encontró a Daniela encerrada en su habitación, negándose a recibirlo o abrir la puerta. «Daniela, abre la puerta, ¿me escuchas? Lo que hiciste hoy fue simplemente inaceptable», exclamó el empresario, su voz marcada por la frustración y la decepción. «¿Inaceptable? ¿En serio? ¿Y forzarme a un matrimonio, eso es aceptable? ¿O no tengo derecho a opinar sobre el asunto?», respondió Daniela, su voz reflejando determinación y desafío. La discusión entre padre e hija duró unos 10 minutos, ambos presentando sus posiciones y argumentos. A pesar del intento de diálogo, quedó claro que Donald Rodríguez era demasiado terco para ceder, y Daniela estaba igualmente decidida a mantener su independencia. Al día siguiente, Daniela se despertó más temprano de lo habitual y salió de casa rápidamente, evitando cualquier interacción con su padre. Estaba decidida en su decisión de no someterse a los deseos de Donald y buscar su propio camino, incluso si eso significaba desafiar la autoridad paterna y enfrentar las consecuencias de esa elección. En esa agitada mañana, Daniela decidió hacer una parada en un acogedor café, famoso por su excelente café y ambiente cálido. Necesitaba un momento para sí misma, lejos de las tensiones en casa. El café estaba lleno de personas, una mezcla de estudiantes ávidos por un desayuno rápido antes de las clases y camioneros en busca de un desayuno económico. Daniela encontró la última mesa disponible, discretamente ubicada en el rincón más alejado del establecimiento. Después de hacer su pedido, un joven con un ligero cojeo se acercó a su mesa, preguntando educadamente si el lugar estaba ocupado. Al observar al hombre, Daniela notó su apariencia sencilla y sin pretensiones. Parecía ser un trabajador común, tal vez un mecánico o empleado de una gasolinera, juzgando por su chaqueta gastada, jeans viejos y zapatillas desgastadas. Comparándolo mentalmente con Brandon, Daniela sintió un destello de compasión por el hombre. Bueno, no todos pueden vestirse tan bien como Brandon, pensó, reflexionando sobre las diferencias entre los mundos en los que ella y el desconocido vivían. El hombre, que se presentó como José, contó que trabajaba como conductor de tractor en una granja local. Daniela, sorprendida por la simplicidad y honestidad del hombre, también se presentó. A medida que la conversación avanzaba, los dos se vieron inmersos en un diálogo envolvente y agradable. José, con su enfoque sincero y sin complicaciones, ofreció a Daniela una perspectiva diferente de la que ella estaba acostumbrada. Para Daniela, la conversación con José fue un recordatorio de que había un mundo fuera de los círculos de negocios de su padre, un mundo donde las personas eran valoradas por quienes eran, no por lo que poseían o representaban. La observación de Daniela sobre José siendo un conductor de tractor hizo que una sonrisa apareciera en el rostro del hombre. «Ah, eso es correcto. Crecí rodeado de equipos agrícolas. Mi padre trabajaba con tractores y mi abuelo también. Así que está en la sangre», respondió, demostrando un orgullo modesto por su herencia y profesión. La conversación entre ellos fluía naturalmente, y Daniela pronto supo más sobre la vida de José, quien le reveló el origen de su cojera. José habló sobre el terrible accidente que sufrió con su padre, quien desafortunadamente no sobrevivió. «Mi padre murió en el accidente, pero yo sobreviví. Ahora vivo en la granja con mi madre», compartió con una melancolía palpable en su voz. José añadió con tristeza que, a pesar de las dificultades, se esforzaba por mantener la granja en funcionamiento y cuidar de su madre. En ese momento, Daniela sintió una profunda empatía por este joven que había perdido tanto, su padre y su salud, en un solo y trágico evento. Hablaron durante unas 2 horas, y al final del encuentro, había una conexión evidente entre ellos. Intercambiaron información de contacto y acordaron encontrarse de nuevo. A la mañana siguiente, Daniela se encontró reflexionando sobre la facilidad y comodidad que había sentido en compañía de José. Era un hombre que, a pesar de no tener muchas posesiones materiales ni un estilo de vida lujoso, irradiaba serenidad y confianza en sí mismo que cautivaban. José no poseía un coche costoso ni una cuenta bancaria abultada, pero eso no parecía afectarlo. Aceptaba su vida tal como era, sin dejarse derrotar por las adversidades. Daniela, acostumbrada a un mundo donde el valor de las personas a menudo se medía por sus activos y su estatus social, encontró en José un cambio de perspectiva refrescante. Él representaba un modo de vida más auténtico y centrado, un enfoque que la llevó a cuestionar sus propias prioridades y valores. A medida que Daniela y José continuaban viéndose, la conexión entre ellos se hacía cada vez más fuerte.
Se encontraban con frecuencia, disfrutando de la simplicidad y alegría de estar juntos. Para Daniela, esos momentos eran un refugio del estricto control de su padre y de la presión de su mundo privilegiado. Se reían, compartían historias y disfrutaban de paseos sencillos, encontrando placer en las cosas más básicas de la vida. La transformación en Daniela era notable, estaba más feliz y radiante que nunca. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido para Donald Rodríguez. Al darse cuenta de la recién descubierta felicidad de su hija, comenzó a investigar la causa. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera la relación de Daniela con José, el conductor de tractor. Confrontada por su padre, Daniela tuvo una intensa y emocional discusión con Donald. Él, preocupado por las implicaciones de una relación con alguien de una clase social diferente y sin el mismo poder adquisitivo, previó un futuro sombrío para Daniela. «Padre, ¿puedo tomar mis propias decisiones al menos una vez? ¿Por qué no puedo salir con José?», imploró Daniela, con lágrimas expresando su frustración y desesperación por autonomía. Donald, sin embargo, mantuvo su posición. «Porque esta relación no puede llevar a nada bueno». «¿Qué puede darte este granjero?». «Una montaña de deudas y un montón de hijos hambrientos», replicó, enfatizando su visión de que la relación era imprudente e inapropiada para alguien del estatus de Daniela. La conversación dejó a Daniela aún más decidida a defender su libertad de elección y buscar la felicidad en sus propios términos, incluso si eso significaba entrar en conflicto directo con los deseos de su padre. Estaba decidida a demostrar que la riqueza y el estatus no eran los únicos caminos hacia una vida plena y satisfactoria. Donald Rodríguez, obstinado e inflexible, no estaba dispuesto a ceder en su posición sobre la relación de Daniela con José. Daniela, por su parte, utilizó todos los argumentos posibles en un intento de cambiar la opinión de su padre, pero sin éxito. Exhausta por la lucha constante y el estancamiento con su padre, decidió buscar el consejo de José. Reuniéndose con él, Daniela compartió abiertamente sus problemas. José, después de un momento de reflexión, ofreció una solución sorprendente. «Bueno, si tu padre no quiere verme en su casa, deberías venir a vivir conmigo. Mi madre estará encantada», sugirió, sosteniendo la mano de Daniela con cariño. Él se dio cuenta de que Daniela necesitaba apoyo y estaba dispuesto a ofrecérselo, mostrándose como un compañero solidario en un momento de necesidad. Daniela, a pesar de dudar inicialmente, estaba emocionalmente agotada por la batalla con su padre. Vio la propuesta de José como una oportunidad para cambiar de ambiente y buscar algo de paz, aunque fuera temporalmente. Tomó la valiente decisión de aceptar la invitación de José, un acto de desafío directo a la autoridad de su padre. Sin embargo, no tenía idea de las consecuencias que esta elección traería. Cuando Donald Rodríguez se enteró de la decisión de su hija, su furia fue inmensa. «Voy a bloquear todas tus cuentas, ¿me escuchas? Cancelaré todas tus tarjetas de crédito. No recibirás más dinero de mí», gritó a Daniela, lleno de rabia. Pero para Daniela, las amenazas financieras de su padre ya no tenían el mismo impacto. Estaba decidida a seguir su propio camino y vivir una vida independiente de la riqueza y el control de Donald. Este momento marcaba un punto de inflexión significativo en la vida de Daniela, un paso hacia su independencia y autodeterminación. En la granja de José, Daniela descubrió un mundo muy diferente al que estaba acostumbrada, un lugar donde la paz y la comodidad se encontraban en la simplicidad y el trabajo honesto. Priscilla Miller, madre de José, recibió a Daniela con los brazos abiertos, feliz de ver a su hijo con una compañera que claramente amaba. Daniela fue recibida con cariño y atención, y rápidamente se sintió parte de la familia. A pesar de que la rutina diaria en la granja era desafiante y muy diferente del lujo al que estaba acostumbrada, Daniela abrazó la nueva vida con entusiasmo. Aprendió a ordeñar vacas con la señora Miller en las primeras horas de la mañana, y por la tarde, contribuía con las labores en los campos y cuidaba de las aves. Con el tiempo, Daniela se encariñó profundamente con José, y el amor entre ellos solo creció. Por lo tanto, la decisión de casarse parecía natural y esperada. Tuvieron una modesta ceremonia de boda, marcando el inicio de una vida familiar sencilla, pero llena de felicidad. José, dedicado a proveer para su esposa y madre, trabajaba incansablemente en la granja, agradeciendo todos los días por la vida que tenían juntos. Mientras tanto, Donald Rodríguez, incapaz de aceptar la falta de información sobre la vida de su hija, contrató a un detective privado para investigar. Sin saber del matrimonio de Daniela,
Donald todavía albergaba esperanzas de traerla de vuelta al mundo que él había planeado para ella, incluyendo el matrimonio arreglado con Brandon. La situación revelaba un choque de mundos y valores: por un lado, la vida simple y auténtica de Daniela y José en la granja, y por otro, la determinación de Donald Rodríguez en mantener el control sobre la vida de su hija, aún aferrado a sus propias ambiciones y expectativas. El descubrimiento hecho por el detective dejó a Donald Rodríguez no solo furioso, sino también profundamente confundido y sorprendido. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo puede casarse con un pobre conductor de tractor, además cojo? ¿Cómo dijo que se llama? José. José Miller, señor, repetía las palabras del detective, aún tratando de procesar la información. La mención del apellido, Miller, provocó un destello de reconocimiento en Donald, seguido de una expresión de incredulidad. Miller, no es ese. No, es imposible. Pero, la cojera, ¿será que todo es solo una coincidencia?, murmuró, su mente aturdida por la posibilidad de una conexión más profunda. Sin dar más explicaciones al detective, pagó por el servicio y lo despidió, decidido a enfrentar la situación por sí mismo. Al llegar a la granja, Donald se encontró con una realidad que nunca esperaba encontrar. El lujoso Bentley de su padre en la entrada de la granja contrastaba fuertemente con el entorno rural. Daniela, sorprendida pero también ansiosa por esta visita, miró a su padre con una expresión mezcla de resignación y expectativa. Contrariando las expectativas de Daniela, Donald no comenzó una discusión acalorada. En cambio, saludó a Priscilla Miller con cortesía, un gesto que indicaba cierto respeto o al menos una apertura para comprender la nueva vida de su hija. Luego, se acercó a José. El joven conductor de tractor, enfrentando la mirada penetrante del empresario, extendió la mano en un gesto amistoso. Para sorpresa de todos, Donald sonrió y estrechó la mano de su yerno, un gesto que nadie esperaba de él. Ya sentados en la mesa de la cocina, con tazas de té frente a ellos, el empresario decidió abordar el asunto que lo había llevado hasta allí. Era un momento decisivo, una oportunidad para que Donald Rodríguez confrontara sus propias creencias y tal vez entendiera mejor las elecciones de su hija. Sentado en la mesa de la cocina, el señor Rodríguez miró hacia abajo, claramente avergonzado, antes de preguntar a José sobre el accidente que le había lesionado la pierna. José, sorprendido por la inesperada pregunta, se tomó un momento para reponerse antes de responder. Hubo un accidente automovilístico, señor. Mi padre y yo íbamos a pescar esa fatídica mañana. Había niebla y la visibilidad era muy mala. Eso fue lo que hizo que mi padre no viera el automóvil que invadió el carril contrario a tiempo. Intentó evitar la colisión, pero no pudo hacerlo. Mi padre murió en el acto, y yo, así fue como me lesioné, explicó José con una voz tranquila pero triste. Al escuchar esta historia, Donald Rodríguez quedó visiblemente conmocionado. Se puso pálido, las emociones lo abrumaron y, en un gesto inesperado, comenzó a sollozar suavemente, arrodillándose ante José. Perdóname, hijo. Ese día, estaba en el asiento del pasajero del automóvil que chocó con ustedes. Tienes que creerme, no había nada que pudiera hacer. Todo sucedió tan rápido. El conductor, responsable del accidente, era un amigo mío. Murió de cáncer hace muchos años y yo, me siento culpable por no haber hecho nada para evitar el accidente todos estos años, confesó Donald, su voz quebrada por la culpa y el remordimiento. La impactante revelación de Donald Rodríguez creó un momento de intensa emoción en la habitación. José, aunque sorprendido, no mostró enojo ni resentimiento. Se levantó y ayudó a Donald a ponerse de pie, comprendiendo que el accidente había sido una tragedia incontrolable que afectó muchas vidas. La compasión y el perdón de José brindaron un momento de sanación y reconciliación, no solo para él y Donald, sino también para Daniela, quien presenció un lado vulnerable y humano de su padre que nunca antes había visto. Este encuentro inesperado en la granja de José resultó ser un punto de inflexión, donde el pasado doloroso dio paso a un nuevo comienzo para todos los involucrados. Daniela, al presenciar la confesión de su padre, quedó profundamente impactada. Era la primera vez que veía a su padre tan conmocionado y vulnerable, una faceta de Donald Rodríguez que nunca hubiera imaginado que existiera. Por otro lado, José, con una notable comprensión y empatía, no culpó al señor Rodríguez por el trágico accidente. El joven conductor de tractor reconoció que Donald no tenía forma de evitar estar en ese automóvil y que el accidente fue una fatalidad, fuera del control de cualquiera de los involucrados.
Con un gesto de gran nobleza, José abrazó a su suegro, ofreciendo palabras de consuelo y afirmando que no guardaba rencor. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la familia, una etapa en la que los secretos, las manipulaciones y el control excesivo dieron paso a la sinceridad, la comprensión y el apoyo mutuo. La revelación siguiente trajo aún más alegría y esperanza a la familia. Daniela descubrió que estaba embarazada de 2 meses, una noticia que llenó de felicidad a todos, especialmente a Donald Rodríguez. La perspectiva de convertirse en abuelo iluminó la vida del empresario. Con todos los resentimientos y malentendidos aclarados, Donald juró ante Priscilla Miller que haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurar la felicidad y el bienestar de Daniela, José y su futuro nieto. Se comprometió a apoyar a la joven pareja, reconociendo que la verdadera felicidad no se encuentra en el control, sino en el amor genuino y el apoyo a la familia. La granja, que antes simbolizaba un estilo de vida simple y humilde para Daniela, se convirtió ahora en un hogar lleno de nuevas promesas y expectativas para un futuro brillante y feliz.